Los que están allá en el norte están experimentando otro clima. Hoy vamos a estar en los 70s, vamos para que sepan. Comenzamos en los 40, pero va a estar a 72 o 63. Y pues le damos gracias a Dios, porque si alguien tiene problemas con el clima, Dios es el que controla a todos o tienen problema con Dios, porque Él es bueno y nos da el clima necesario, ¿verdad? Lo que tenemos, o le doy gracias a Dios. Esta mañana estoy bien agradecido con Dios porque hay otros libros, ¿verdad?, que quiero traer. Romanos es uno de que va a estar muy, muy bueno, pero no sé cuándo vamos a llegar allí. Pero las cartas de Corintios, primera y segunda de Corintios, ha sido algo que ya pienso, el pastor Asosado y yo hemos estado discutiendo esto ya casi 2 años, ¿verdad? Yo sé que él está orando y estudiando también, y le doy gracias a Dios porque el mensaje viene de Dios, obviamente, pero Dios ha usado a mi esposa, a él y a los líderes aquí, a ustedes, para poder traer este mensaje. Le doy gracias a Dios también por aquellos instrumentos, ¿verdad?, que Dios usa para poder venir a educarnos y traer este mensaje que es tan importante hoy, especialmente. Le puse el nacimiento de los santos, ¿verdad? El nacimiento de los santos. Y aquí Pablo está tratando de corregir o solucionar el problema que hay en la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios vemos que hay una situación muy grave aquí, vamos a ver. Y lo que venimos a reconocer, y espero que puedan ver esto, la esperanza que hay, porque hay unos problemas bien gruesos, bien difíciles, y la esperanza es fácil, es algo simple, es fácil en la manera de que lo tratemos como algo sin valor, pero para nosotros Dios nos ha dado una solución que es simple. Y en veces vemos problemas complicados y vemos problemas gruesos y queremos usar otros tipos de métodos para solucionarlos. Y como cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, aquellos que somos seguidores de Dios y hemos sido regenerados, hemos puesto nuestra fe en Él y solo en Él y en el poder de la resurrección, Dios nos ha traído a una reconciliación. Entendemos, ¿verdad?, que aunque nosotros sabemos que es algo supernatural que nos va a solucionar el problema, nosotros nos gusta mucho ayudar a Dios o ayudar a la gente. Muchas veces nosotros tenemos un cónyuge o quizás hijos o a seres queridos o amigos en los que queremos ayudar para solucionar la condición humana. La condición humana hay dos sentidos: la perspectiva del mundo de lo que es la condición humana y la perspectiva de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que estamos ahorita, nosotros somos iglesia que creemos en las Escrituras, y es la perspectiva y la condición de la humanidad tiene un sentido, ¿verdad? Tiene como lo que es la realidad, y luego el mundo tiene otro sentido de lo que está mal con la condición humana. Y lo que pasa es de que en veces podemos confundir como cristianos, podemos decir, bueno, entendemos la condición humana y la solución que Pablo da aquí a la iglesia de Corintios, que es una iglesia que, otra vez, hay unas cosas horribles que están pasando en esta iglesia, un comportamiento horrible que está pasando en esta iglesia, problemas graves, pero aún Pablo te da la misma solución para el problema. Igual nosotros podemos saber que para la condición como cristianos, como iglesia, como hermanos en Cristo, podemos saber que la solución es algo supernatural que Dios nomás puede hacer, pero sabemos que nos gusta meter la pata, andamos de metiches tratando de ayudar a la gente con algo más. Nosotros podemos creer que la condición humana tiene solución bíblica, pero también podemos caer donde nosotros tratamos de arreglarla en nuestra perspectiva, y es una perspectiva mundana, ¿verdad?
Quiero aclarar unas cuantas cosas antes de comenzar. La igualdad. Todos somos creados iguales, ¿verdad? En la presencia de Dios no hay uno más grande que otro. Todos somos iguales. Pecados son diferentes. Unos pecan más que otros. Pero en la presencia de Dios, pecado es pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sí hay diferencia en pecado, ¿verdad? Unos pecan más que otros. Unos son más pecosos que otros. Pero la realidad es de que estamos separados de Dios y el pecado más pequeño te puede separar de Dios, ¿verdad? Entonces, queremos ver que en este país tenemos igualdades. No todos tenemos la igualdad de poder tener oportunidades, ¿verdad? Todos tenemos aquí en este país, debemos de tener la misma chance o la misma oportunidad de prosperar. No importa tu color de piel o tu nacionalidad o lo que sea, somos iguales, tenemos la oportunidad igual que todos los demás. Y no podemos confundir que hay unos que son más talentosos que otros. No todos somos iguales inteligentemente o tenemos dones iguales. Y eso es lo que en veces, pues si ese hombre o esa mujer tiene oportunidades y ha hecho éxito, yo también merezco ese éxito. Pero pues tú no trabajaste como ellos trabajaron, no son iguales, ¿verdad? Y no podemos confundir eso, ¿verdad? Es bien importante saber que sí hay oportunidades y todos somos iguales en el sentido de humanos, no hay un humano más grande que otro en color o nacionalismo o de eso, pero sí Dios ha puesto autoridad igualmente. La autoridad de un policía no es la misma autoridad de un civil. Aunque en este país nosotros hemos dado autoridades a gobiernos, igualmente policías y gobiernos, para que tengan autoridad para lo mejor para nosotros. Nosotros damos esa autoridad para que ellos trabajen para nosotros y poder tener paz, ¿verdad? Poder tener paz en nuestras ciudades y en nuestra nación. Y cuando esa autoridad se quiebra, entonces ya son criminales ellos, ¿verdad? Y no deben de estar en esa autoridad. Pero Dios ha puesto autoridad. Entonces, mi autoridad no es igual que la autoridad de un policía o de un mayor o de un representante, ¿verdad? Tenemos que entender que hay autoridades, ¿verdad? Sin autoridad no vamos a tener paz, no vamos a tener el sistema que tenemos ahorita, especialmente en este país. Tiene que haber autoridad. Estas son cositas nomás que a lo mejor dice, pues ¿de qué está hablando? Bueno, nomás pónganselas detrás en un comportamiento aquí en el cerebro para cuando cuando esté enseñándoles aquí la palabra de Dios puedan usarlo y sacarlo y entender lo que estoy diciendo, para no pararme y explicarles otra vez. Estos son detallitos que necesitan ponerse en su mente para continuar este estudio que vamos a comenzar. La condición humana no es intelectual o psicológica. Eso. No es intelectual o psicológica, ¿ok? Y quiere decir, hermanos, que muchos de nosotros, aunque somos cristianos, pensamos y podemos usar tácticas para nosotros tratar de cambiar a la gente con psicología, con enseñanza, educación, con morales y éticas. ¿Por qué? Porque sabemos que si un ateo, una persona que no cree en Dios, sigue los 10 mandamientos, va automáticamente a vivir una vida en paz, va a vivir una vida con mejor paz que otra gente. Pueden pasar cosas, lo que sea, pero si uno sigue esas morales, esas éticas, vas a vivir en paz, no te vas a meter con nadie, nadie se va a meter contigo, vas a vivir. Y el país en el que vivimos ahorita, aquí en los Estados Unidos, implicó esas cosas y esas leyes en lo que tenemos ahora en nuestra democracia. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros nos queremos ir para atrás en un tiempo donde había éticas, donde había morales, ¿verdad? Y pensamos,
que nuestros hijos, si tuvieran esas éticas, si tuvieran esas morales, si inculcaríamos esa información, esa psicología, pues se resolvieran los problemas que tienen ahorita, ¿verdad? Aunque, como digo, sí hay edificación en esas cosas, sí pueden ayudarte en la vida en esas cosas, pero la condición del hombre es mucho más que poder dar éticas y morales en la persona. La condición del hombre es mucho más que renovar algo, que arreglar algo por afuera y tratar de implementar inteligencia o psicología en la persona para cambiar sus modos, ¿verdad? Si ahorita hablábamos, antes de venir aquí arriba, estaba hablando con los hermanos de los teléfonos y que siempre andamos tarde porque se quedan con los teléfonos bien noche, y es un problema grave, hermanos, que ya no se quieren levantar porque están ahí 3, 4 de la mañana en el teléfono y luego no quieren levantarse para el trabajo, para la iglesia, para nada, ¿verdad? La solución ahí es, obviamente, estuviera bonito si hubiera un respeto y podríamos todos poner los teléfonos ahí a las 10 de la noche y obviamente ayudaría mucho eso, y todos a dormir, y ayudaría a que ellos tuvieran una buena carrera, porque eso te va a afectar, hermanos. Llegar tarde, dormirte, llegarte, te va a afectar, ¿verdad? Pero la condición humana es mucho más que eso. Aunque eso es bueno, hermanos, la condición humana es mucho más de esas éticas, esos tiempos, esas morales. No es malo, enséñenle, inculquenle morales y éticas a sus hijos, ¿verdad? Pero la condición del hombre es mucho más que una lavada de cerebro en el pasado, de los morales, de las éticas que había. Es mucho más que eso. El Nuevo Testamento nos enseña, nos explica bíblicamente la perspectiva, nos dice que necesitamos ser nuevos por adentro. Necesitamos nacer de nuevos por adentro. Necesitamos un cambio supernatural, un nuevo nacimiento que no viene intelectualmente ni psicológicamente. No viene sino por el Espíritu Santo y por la regeneración de un cambio, algo nuevo que pasa dentro de ti y comienza a cambiar a las cosas de afuera. Entonces, vamos a comenzar esta serie de Corintios y vamos a estar viendo aquí uno de los puntos principales que Pablo está escribiendo, es de que necesitamos o necesitan entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que radicalmente los vuelva a renovar o a transformar, reprogramar, si se puede decir. Un programa nuevo necesitamos. Las computadoras tienen un programa y lo reprogramas nomás, no necesitamos un programa nuevo. Los alambres tenemos que realambrar cómo está la cosa, todo lo que está ahí. Y esa es la solución que él tiene para todo lo que está pasando, hermanos. Entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, algo radical. Estoy viendo un documental que estoy compartiendo, algo que pues hemos predicado mucho y quizás no es popular, el Evangelio de amor, que siempre digo yo que tenemos que tener cuidado, que aunque Dios es amor, estamos agarrados con ese Evangelio y ofrecemos algo que no es, ofrecemos algo que no está ahí o está disfrazado con azúcar, como se dice, ¿verdad? Se disfraza con azúcar. Si vemos nosotros lo que es el verdadero Evangelio, no va a impactar si de verdad no se da el Evangelio verdadero. Entonces, en veces no es lo que queremos, pero tenemos que entender que Pablo está diciendo que para que el problema feo que está pasando en la iglesia de Corintios, en el mundo, la solución es simple, el mismo Evangelio que te salvó. Tienes que tener un entendimiento del Evangelio verdadero para que haya un cambio radical en ti, para que seas reprogramado. Hermanos, vemos como, ya lo he predicado, pero esta documental enseñaba, ¿verdad? Que decía, el que estaba dando la documentación, decía, mira, si nos ponemos a ver verdaderamente en los evangelios, Mateo,
En el Evangelio de Lucas, de Marcos, no habla nada del amor de Dios. Si ves todo eso, no habla del amor de Dios. Cuando llegamos a Juan, llegamos a Juan 3:16. Ese versículo popular, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se muera, más tenga que vida eterna en Cristo Jesús. Pero no leemos lo que dice en el 15, en el 17 y en el 18. Y damos un evangelio que es muy diferente al evangelio al cual está Pablo hablando aquí, que va a ser una transformación radical en la persona. No vemos al amor en esos tres evangelios. Y cuando llegamos a Juan, habla del amor particularmente por lo que está diciendo en el 15, en el 16 y en el 18. Pero toda esa carta es condenación. Porque lo que está diciendo el evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, está diciendo que hemos nosotros quebrado leyes. Somos quebradores de leyes. Y lo que está diciendo es de que hemos ofendido a un Dios santo, y porque no hemos podido con las leyes, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice el evangelio es de que Dios es santo y tú has quebrado sus mandatos. Lo que dice el evangelio lo dijo Pablo cuando acabó una gran predicación y le metió ahí filosofía, le metió de apolíticas, le metió todo, y al fin en Hechos capítulo 17 versículos 30 al 31, pero les dice, y este es el evangelio, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, lo ignoraron, pasó, lo dejó ir. De esta ignorancia lo ignoraron. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, donde fe a todos con hablará, levantados de los muertos. Habiera levantado de los muertos. ¿Qué era el mensaje de Cristo, hermanos? No era Dios es amor. El mensaje de Juan el Bautista, ¿qué era? No era Dios es amor. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Cristo, arrepéntete porque el reino de los cielos está aquí. Arrepentirse, ese es el evangelio. Arrepiéntete, has quebrado las leyes de Dios, arrepiéntete y ser reconciliado con Dios. Ese es el evangelio. Pero lo hemos hecho algo que no es. Lo hemos hecho algo con florecitas y pajaritos y algo que ya ni parece lo que debe de ser. Y Pablo por eso tiene poder en el evangelio y viene y les dice a esta iglesia, en la solución es el evangelio, pero son creyentes ya. Esa es la segunda cosa que notamos. Que como creyentes venimos a un evangelio y pensamos que ya porque tomamos el evangelio ya lo hacemos a un lado y es para otra gente. Pero la realidad es que ese mismo evangelio es tu salvavidas. Ese mismo evangelio es el que te lleva todos los días. Ese evangelio es Cristo Jesús y es el que debes de estar agarrado todos los días, cada momento. Y Pablo debe estar recordando, cristianos, el evangelio es lo que está pasando aquí. Oh, tanta maldad en este mundo en estos años, en los 1800, en los 40, en la guerra mundial, en la generación de los 70, en la generación, pero la solución es igual, hermanos. Y tratamos de traer éticas y morales como lo que estamos haciendo ahorita. Estamos viendo éticas y morales en lugar de un avivamiento espiritual. Y vamos a irnos para abajo, hermanos, porque eso no nos va a poder sostener realmente. Eso nomás va a ser una renovación. La misma casa, el mismo carro, nomás le pusiste pintura, le pusiste llantas, se mira bonito, se mira como algo hermoso, pero sigue siendo lo mismo. Y Dios lo que quiere es de que haya una nueva vida. Nuevo, no renovado. Y ahora estamos viendo que
Queremos una nación ya no necesariamente cristiana, no queremos una iglesia que predique el evangelio, queremos una iglesia con buenas morales y buenas éticas para que podamos nosotros, mira, mis hijos son buenos. Pues son buenos, pero ¿qué le dijo Cristo al hombre rico? Buen maestro, bueno nomás hay uno, es Dios. ¿De qué sirve que seas bueno? ¿De qué sirve que creas en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Dios lo que quiere es que tengas una relación, una reconciliación con Él. Y las buenas noticias del Evangelio ahora sí dan, y dejamos el amor de Dios, si nos vemos la condición humana es de que estamos separados de Dios, hemos quebrado las leyes, hemos ofendido a un Dios santo, nos rebelamos hacia Él, y Dios dice, arrepiéntanse. Ese es el Evangelio, hermanos. Y ahora Dios nos dio una manera en su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener reconciliación con Dios. Podamos ser nuevos, no nomás reparados por afuera. Amén. Tenemos que ser reprogramados. Pablo visitó a esta iglesia aquí en Corintios. Él fue el fundador, él plantó esta iglesia aquí después de Cristo, en el 49, ¿verdad? En el 49 después de Cristo, y él fue el que la plantó esa iglesia. Ahí estuvo pastoreando 1 año y medio, y luego se fue a Éfeso, se fue a Efesios, ahí pastoreó casi 3 años, y él ahí, fue el único pastor que ellos tenían, era a Pablo, y la iglesia ya tenía 1 año y medio, ya que Pablo estuvo ahí, tuvieron dificultad ajustándose al nuevo pastor, nomás porque así es la gente, ¿verdad? Ellos estaban impuestos a Pablo, y ahora el siguiente pastor pues estaba teniendo problemas ahí, ¿verdad? El local donde vemos aquí, donde está Corintio, es un local bien especial, es una islita que son como 4 millas, ¿verdad? Y separa a norte Grecia y el sur de Grecia. Está ahí. Entonces, esta isla antes de Cristo, en el 146, fue destruido, pero 100 años después fue establecido una vez más por Julio César, ¿verdad? Julio César, él lo estableció y hizo una colonia romana, pero era brillante, era rica, era el puerto donde estaba perfectamente, donde había exportación al norte, al sur, era mucho dinero, mucha riqueza, mucha cultura. Fue vibrante en ese tiempo. Era algo que dice la palabra de Dios, que no es el dinero, sino el amor al dinero, que es la corrupción, ¿verdad? Que eso de ahí viene la raíz de toda la corrupción, de todo lo malo. Y es difícil, hermanos, tener dinero. Difícil. Por eso muchos no tenemos dinero, porque Dios no lo quiere. Dios no lo quiere que nos hagamos millonarios o billonarios. Ok, nomás quiero que sepan. No quiere decir que no podemos tener una buena vida, ¿no? O sea, vas a llegar hasta donde vas a llegar, ¿verdad? Pero la cosa es de que con eso viene mucha tentación. La prosperidad, hermanos. Si los cheques de prosperidad que le está cayendo a todos han hecho corrupción, hermanos, era para ayudar a la gente, pero no quieren trabajar en el norte, están estabilizados. Si algo bueno, ¿qué pasó con eso? Igualmente, si una nación está prosperando, si una ciudad hay prosperidad, todos traemos dinero y todo, pues hay otra tentación que vas a tener que batallar con eso. Vas a batallar. Si batallamos ahorita porque no tenemos y estamos viviendo en algo que queremos y estamos miserables y no estamos contentos, ahora imagínate con dinero. Entonces, aquí vemos un lugar
y una locación que estaba creciendo grandemente en un centro de exportación, importación, un centro, una ciudad que atraía gente de diferentes partes del mundo, una ciudad que era conocida por la inmoralidad y la libertinaje, una ciudad que tenía aquí un templo, ¿verdad? De Afrodita, ese mero, ese es. Afrodita, y abajo del templo de Afrodita estaba el templo de Apolos. Ahí había miles de prostitutos y prostitutas que eran sacerdotes en el templo. Había celebración de la homosexualidad, del adulterio, de la perversión sexual, perifelia, vistilidad. Todo tipo de deseo estaba ahí. Esa era la ciudad. Esta era una ciudad oscura. Había tinieblas ahí, hermanos. Y ahí mero, Pablo decidió plantar una iglesia con la ayuda de Priscila y Aquila. Hermanos, cuando hay luz, corre la oscuridad. A veces, aquí estamos en Loma Alta y mira allá enfrente, mira lo que está pasando. Traen a una muchacha menor y la meten en una 18-wheeler, en un tractor, y está pasando. Y nosotros, como si nada, hablando de eso y todo, hermanos, estamos de rodillas orando por ellos. ¿Cómo estamos impactando para eso, hermanos? Le damos 5 minutos, le damos 30 minutos, ¿qué tanto le estamos dando al día de verdaderamente orar por eso? Viene gente y me visita ahora de otras iglesias y estoy aquí. ¿Y por qué estás aquí? Me dijeron hace 2 semanas que por qué yo estaba aquí, en esta área. Le dije, porque aquí es donde nos puso el Señor. Le dije, ¿qué quiero ir a hacer allá? Yo, podemos ir para allá o podemos ir para acá, pero aquí es donde nos puso Dios. Ahora, Dios me sacó, ¿de dónde crees que me sacó? ¿De dónde crees que soy? Yo no nací con una cuchara de plata o de oro. Físicamente nuestra familia no es de nombre, de caché. Y no nomás me sacó Dios de donde vine, sino también me sacó de las tinieblas en las que iba, que es todavía más grande que eso. Olvídate en la área donde estoy, la área donde iba era separación de Dios en el infierno para siempre. Y me sacó de allí. ¿Tú crees que este lugar o el peor lugar del mundo se compara de donde me sacó Dios de las tinieblas? Tenía mucho que no me decían eso, mucho, pero son gente nueva que están viendo y se paran allá afuera a buscarme, a esperarme y ven las transacciones que están pasando. Toda esta gente que vive aquí alrededor, en estas casas del gobierno, ¿dónde crees que estuviera Cristo ministrando, hermanos? Allá donde están las tiendas bonitas, allá en las casotas y todo, ¿tú crees? Dios tenía amigos ahí, no estoy diciendo que no, fue a lugares bonitos ahí, no estoy diciendo que no, pero ¿dónde crees que Dios estaba? ¿Lo confundían o lo acusaban de ser borracho y glotón? ¿Para qué te juntas con ellos, Cristo? ¿Tú crees que yo llego aquí pensando eso, hermano? No, en la congregación 100 veces me dicen y se quejan. Ay, que allá. ¿Tú crees que eso está en mi mente, hermanos? No está, hermanos. Yo no veo eso. Yo lo que veo es, hay que orar. Hay que facilitar. Los hermanos me han visto y me han dicho, no vayas solo. Yo estoy ahí hablando con ellos. Pero no vemos esas cosas, ¿verdad? No vaya solo, me dice Mike se quería una vez, estaba hablando, no vaya solo, y él andaba ahí dando la vuelta en parque. Yo sé que él viene, yo sé que Cornelio viene, pero ¿sabes qué? Necesitan a Cristo.
Y la solución no es ir a llevarle tamales y comida, la solución es llevarles el evangelio verdadero, hermanos. La solución es orar que haga avivamiento en estos lugares, hermanos. ¿Cómo nos vamos a salir de las tinieblas si Dios vino a las tinieblas y fue una luz? Y corrió las tinieblas, corrió el diablo, venció la oscuridad, venció la cruz y la muerte, hermanos. Pero honestamente, no es que me las estoy diciendo, oh, yo no, o sea, vengo para acá y me da tristeza, o sea, no pienso, dónde estoy, estoy contento donde estamos, le doy gracias a Dios por lo que tenemos en el lugar donde, si nos poniéramos a trabajar donde estamos en nuestra vida ahorita, con lo que tenemos ahorita y no desear lo que no tenemos y lo que podemos hacer, oye hermano, qué soluciones, qué felicidad haríamos, hermanos. O sea, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos orando para que haya un avivamiento aquí con esta gente. Hermanos, están agarrando mujeres y las están traficando. Estamos trabajando ahorita, ya van 2 veces que entra ahí la policía. Estamos trabajando con una lugar, ¿cómo se dice? Una administración. Porque están traficando. Y lo primero que hacemos, ay, esa gente, hermanos. ¿Qué enseña eso de nuestro amor a las almas? Estamos viendo gente ser llevada, hermanos. Esta colonia tiene altos de aborto, tiene altos de que se los toman ventaja, los niños son, ¿cómo se dice? Son molestados, abusados, hermanos. Si no huelemos al mundo, no quiere decir que somos del mundo, pero tenemos que hueler al pecado, hermanos, porque andamos entre pecadores, dándoles la palabra de Dios. Pablo fue y plantó una iglesia en lo más oscuro de lo más oscuro, hermanos. Y mira lo que pasó. Salió una iglesia, Corintios, hermanos, llena de cristianos, hermanos, problematísimos. No se nos vaya a salir sangre de la lengua a nosotros. No digo lo malta, estoy hablando de la iglesia y la condición en la que estamos ahorita todos, ¿verdad? Moralidad, hermanos, perversiones, y ellos viendo y no haciendo nada, hermano. La iglesia de Corintios veía cosas en su iglesia, perversiones pasándole. Ay, mira ese hermano, mira cómo anda, le gusta andar allá con Apolos, allá con las prostitutas. En lugar de orar, agarrarlos, ¿qué hacían? Había oscuridad alrededor y no estaban haciendo nada. Volteamos un ojo, hermanos, en nuestra comunidad, en nuestro alrededor. ¿Dónde está la oración con poder, hermanos? ¿Dónde está el evangelio verdadero, hermanos? ¿Dónde está orar, ayunar por esta gente, por estas cosas que están pasando, hermanos? Es fácil, hermanos, ir a reunirnos en una comunidad de ayudar a huérfanos, ayudar a los bebitos que no han nacido y todo, pero hermanos, debemos de vivirlo en la comunidad en la que estamos. Ahí está la cosa. Por eso necesitamos estas cosas, porque no estamos haciendo nada como comunidades. Si lo estuviéramos haciendo, no necesitaríamos centros de adopción o centros de comida o centros de vida, porque la iglesia estuviera haciendo su trabajo en la comunidad. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo en un sentido, ¿okay? Pablo estuvo allí y comenzó a oír que había cosas sucediendo muy peligrosas, había división, había pecado sexual, había problemas porque estaban batallando con la filosofía pagana, las sectas interesantes, misteriosas que los atraían. Estaban comenzando a entrar poquito a poquito en las iglesias.
No había nomás una iglesia, ellos tenían un ministerio, hermanos. Gente estaba viniendo a Cristo, no lo tomes mal, la gente estaba viniendo a Cristo. Y Pablo comienza y diseña su carta en una manera de que va directamente a confrontar cada problema que está pasando en esta iglesia. No tenemos que imaginarnos mucho lo que está pasando, porque estas cosas están en nuestra generación, hermanos. Estas cosas las vemos en nuestra generación, ahorita nos está pasando como creyentes, hermanos. Podemos ser y tener las características de lo que vamos a ver aquí. Antes de juzgar, si yo pusiera tu corazón arriba aquí, estuvieras con vergüenza. Antes de juzgar y decir, esta gente estaba muy mala. Antes de decir eso, el pastor, pero esta gente no es como nosotros. Si conectaríamos ahí tus pensamientos y tu corazón y todo lo que verdad está ahí adentro, ¿cómo estuvieras? Estas son cosas que nosotros tenemos batallas ahora como cristianos, confrontamos, hermanos. Cristo no quiere que nosotros seamos llamados para ser santos, sino, dice Pablo, ser santo. Quítate el viejo hombre. Estamos en una situación aquí en Corintios y hoy, donde las circunstancias y el ambiente alrededor de nosotros pecaminoso nos comienza a traer para atrás a la vieja vida, al viejo hombre. Las distracciones, las cosas nos comienzan a agarrar y traer para atrás al viejo hombre, hermanos. Esos eran problemas que estaban pasando ellos, que estamos pasando ahora, hermanos. Nomás mira los medios sociales, pedofilia, homosexualidad, aborto. Nomás mira lo que está pasando y sucediendo. Es glorificado todo eso, hermanos. El apóstol Pablo aquí comienza a hablar y a solucionar y traerle la solución, que es el evangelio, a estos cristianos que son nuevos en un sentido. Y vemos aquí, hermanos, que no importa qué tan compleja, qué tan difícil, qué tan problemática sea la situación, Pablo contesta esencialmente con algo muy básico: conocer el evangelio como es revelado en Cristo Jesús. Que tengamos nosotros en el Espíritu Santo el poder para ser renovados. Esto es algo que tenemos que alcanzar, hermanos, agarrarnos, aprenderlo, aplicarlo más y más, que crezca la claridad y que tengamos nosotros el valor del evangelio de la gracia que salva a los pecadores en Cristo Jesús. Porque tiene que tener valor con el evangelio, hermanos, porque no queremos predicar este tipo de evangelio, hermanos, porque si no, tenemos miedo de ofender. Estás quebrando la ley. Tu condición, no queremos ver la condición. Esta es la respuesta a cada problema, hermanos, no importa qué sea, hermanos. No vamos a ayudar a nuestros hijos o a nuestros cónyuges o aquí a cruzar la calle con la policía, con voltearnos la cabeza, escondernos de los problemas. No vamos a alcanzar a nadie si no es por la supernatural evangelio en Cristo Jesús. Punto. Es claro, hermanos. Y esta gente estaba, Pablo les está diciendo aquí, vamos a ver en las semanas, que se quiten el viejo hombre. Están enraizados, están agarrados, amarrados, confundidos, están alambrados incorrectamente al mundo, están alambrados, conectados, programados al mundo. Y claramente lo que necesitan son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y pues en veces nosotros, hermanos, queremos ayudar a Dios y queremos: pastor, arregla a mi esposo, arregla a mi esposa, arregla a mis hijos, arregla mi situación, o buscamos libros, o buscamos gente, o andamos en iglesia, o en persona. Esta persona a lo mejor habla bien bonito, a lo mejor esta persona es buena para arreglar a mi hijo.
Pero si tú eres cristiano, si tú tienes a Cristo, lo mismo que te salvó a ti, salva a alguien más. ¿Para qué corres y buscas cuando está enfrente de ti? Vamos a ver aquí el texto y el contexto. Dice Pablo, llamado, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, esta mañana, esta tarde, poder ser transformados, y quizás vamos a necesitar ser reprogramados, Señor. No quiere decir, Señor, aquellos que han confesado el nombre tuyo, que no estamos salvos, nomás que necesitamos ser reprogramados otra vez. Necesitamos hallar nuestra identidad y vivirla, Señor. Que con humildad, Señor, podamos recibir esta palabra esta mañana. Que tú, Señor, en el Espíritu Santo nos des madurez y entendimiento espiritual, Señor, y transformación. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Primero vemos aquí autoridad. Habla de la autoridad. La autoridad. En el versículo 1, Pablo simplemente no está siguiendo un formato de escribir de su tiempo, sino tiene un propósito de por qué está escribiendo esta carta aquí. Este es el formato que se usaba en el tiempo de él. Es un formato romano-greco, y él está escribiendo en esta forma. Nosotros escribimos ahora un poquito diferente que esto, ¿verdad? Nosotros primero nos introducimos a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, nosotros comenzamos con la carta dirigiéndonos a la persona, y aquí Pablo se está dirigiendo al que está escribiendo. Nosotros cuando escribimos una letra, primero una carta, primero a quién estamos escribiendo. Y aquí Pablo primero simplemente está con el autor. ¿Quién es? Él es el autor, ¿verdad? Él es el que está haciendo. Luego después ya menciona a quién le está hablando, y luego después viene y te da un saludo. Gracia y paz en el Señor Jesucristo. Ese es el saludo apropiado, hermanos, ¿verdad? Que Dios te bendiga es algo que no se nos va a quitar en nuestra generación, y lo tenemos que decir con un concepto de que, pues, pensamos que sienta su bendición, pero realmente cuando decimos que Dios te bendiga, pues si eres en Cristo, pues ya estás bendecido. Pero a uno que no es creyente, pues le pedimos que Dios lo bendiga ¿con qué, hermano? Con cosas, no, con el Evangelio. Que Dios lo bendiga con el Evangelio. Entonces, propiamente no vemos eso que nosotros lo creamos, ¿verdad? Dios te bendiga, es algo que fue hecho, ¿verdad? En una bendición que hacemos, pero realmente en la Biblia no vemos a los hermanos diciendo así, eso, nunca. Que seamos bendecidos en el amor de Cristo, es correcto. Eso sí lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que el amor de Cristo se manifieste en nosotros. Quiere decir, ya lo tienes, pero no se te olvide que trabaje, ¿verdad? O sea, puedes tener un regalo, pero no estás aprovechando de la gracia de Dios. Y por eso dice gracia y paz en el Señor Jesucristo. O sea, toda tu gracia y tu paz viene en Cristo Jesús. Es un saludo que puedes poner al principio o al fin. Y él hace esto, ¿verdad? Y Pablo comienza y hace esto al propósito, hermanos. Aquí tenemos que ver que hay mucho más de lo que está pasando. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 vamos a ver que a Pablo va a tener que defenderse, porque lo van a comenzar, él llega bien fuerte y comienza a enseñarles y a decirles y a confrontarlos, hermanos, y después la gente se le pone gruesa, comienzan en el 3 y en el 4 a comenzar a cuestionar su autoridad, comienzan a decir, pues, ¿quién eres tú, Pablo, para decirnos qué hacer? ¿Tú quién eres para decirnos cómo debemos de comportarnos? ¿Tú quién eres para decirnos lo que debemos de creer? Y comienzan a cuestionarlo. Y Pablo ya sabe cómo es su gente. Al propósito comienza y les dice la autoridad,
de principio a la carta comienza y le dice, mira, aquí está como soy, mis credenciales apostólicas. Aquí están mis credenciales apostólicas. Y el versículo 1 literalmente dice, aquí en el versículo 1 dice, ser llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? La voluntad ¿de quién? De Dios. Comienza a tirar sus credenciales, ¿verdad? Le dice, mira, Dios fue el que me llamó y me hizo apóstol. Yo no recibí este apostólico por el hombre, yo no lo recibí por la iglesia. Dios es el que me habló por su voluntad y me dio la autoridad, y esta autoridad no le pertenece a todos los cristianos. No todos los cristianos tienen esta autoridad, y me voy a separar de ustedes. Y aquí por eso dice, y el hermano Sóstenes. Y el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes lo vemos en Hechos y es el mismo que estamos viendo. Él fue un convierto de Pablo, ¿verdad? Y ahí cuando andaban agarrando a Pablo, este es el que pensamos que ese es el mismo, y andaba ya con Pablo. Vemos ahí que por la regeneración venimos a Cristo todos, hermanos. Todos somos hijos de Él y somos llamados por Él. Pero aquí se da una diferencia. Dice, Él es hermano y yo soy apóstol. Hay una diferencia. No todos los cristianos son apóstoles, es algo único. No todos tienen la autoridad que yo tengo. Sóstenes era un hombre de Dios, y aquí como hay hombres de Dios también, en las iglesias y en los lugares, y como hombre de Dios, Sóstenes hablaba y hay gente que le hacía caso y hay gente que no le hacía caso. Así era. Pero cuando Pablo está hablando con la autoridad que él tiene apostólica, porque él está hablando inspirado y por la palabra de Dios, cada persona debe de escuchar y someterse a lo que él está diciendo. Ahí está la diferencia. Está diciendo, a mí no me hicieron ustedes o nadie más, a mí me hizo y me llamó Dios. Tengo la autoridad. ¿Por qué es tan importante esto ahora en día, hermanos? Porque es bien importante entender autoridad. Una vez más, no todos somos iguales, hermanos, en autoridades. Y todos queremos hacer iguales. Ahorita vas al trabajo y los trabajadores se quieren poner igual como los patrones o como los que están arriba. O sea, no hay rebeldía. Ahora en día la generación, la autoridad es una palabra mala. No quieren autoridad. No quieren someterse, hermanos. Hay una rebeldad bien fea, hermanos. No se someten en sus hogares, no se someten en las iglesias, no se someten en el trabajo, en el mundo, en el gobierno, no se someten. Hermanos, sin la autoridad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin la autoridad? La autoridad es saludable, obviamente que no sea abusada o corruptiva. Por eso Pablo dice, síganme a mí porque yo sigo a Dios. Él entiende eso, que si él no está hablando la palabra de Dios, entonces pues no lo vamos a escuchar, hermanos, obviamente. Pero es bien importante entender, hermanos, que Dios ha puesto autoridades ahí. Son de Él. Y hay que escuchar y hay que someternos a las autoridades. Es diferente que si está hablando Sóstenes o está hablando tu amigo nomás y te manda una carta, lo respetas y todo, pero es diferente si te manda alguien una carta que tiene autoridad a lo que te dice. Yo soy dueño de mi casa. Yo tengo toda la autoridad aquí en mi casa. Sí, pero si te habla el que tiene la nota y te dice que vale más que la pagues ahorita, ¿qué va a pasar? ¿Quién tiene la autoridad más alta? Tú firmaste tu autoridad a alguien más. Si el policía te para y te da un boleto y te enojas, tú diste tu libertad para que él tuviera autoridad para poder darnos leyes, para protegernos a todos los demás, y ahí mismo no te quejes, él está haciendo la autoridad que tú le diste. Amén. Hermanos, hay autoridad, que nos guste o no nos guste. Por eso es bien importante, hermanos, que ejercemos la autoridad, porque si eres una persona que es debilucho, va a ser difícil que puedas ejercer tu autoridad, hermanos. Bien difícil. No puedes ser inconstante, hermanos. Dios nos da autoridad. En Colosenses vemos las autoridades que les da a los empleados, a los
dueños de negocio, a los padres, a los hijos, todos tenemos diferentes roles de autoridad, hermanos. Si a mí se me da autoridad en el trabajo, si a mí se me da autoridad en la iglesia, debo ejercerla, no debo estar, bueno, allá la ejerzo y acá no. No, hermanos, tenemos que ser completamente, tomar esa autoridad, porque dice la palabra de Dios que aquellos en autoridad van a ser que juzgados. El presidente, todos los que andan en la política van a un día tener que dar cuentas doble en la presencia de Dios. Pónganse a pensar, hermanos, por eso, va a haber un día, va a haber un juicio. Y a esos de autoridad se les va a pedir cuentas. Pablo, la primera cosa que hace aquí es que le da énfasis es el tema de la autoridad, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Primeramente en el versículo 2, ahí les da la autoridad. Entonces, la segunda cosa que hace Pablo, ya dio el tema de autoridad, ahora viene la identidad. Identidad. La identidad es, ¿qué dice? Dice, ¿la iglesia de quién, hermanos? De Dios, en Corintio. Aquí viene ahora la identidad, es algo único, algún característico que distingue a esta iglesia. La iglesia pues viene de la palabra iglesias, ¿verdad? Eclesia. Igual que en inglés, o en griego, ok, latino. Quiere decir asambleas. Y en Corintios había muchas asambleas, hermanos, diferentes tipos de asambleas. Aquí en nuestra ciudad hay asambleas, hay lugares que tienen asambleas, ¿verdad? Esos hombres que traen unos sombreritos chiquitos y andan en carritos y agarran dinero para la gente que tiene cáncer. Hay asambleas diferentes, ¿verdad? Centros de vida, son gente que se asemblan ahí para que ayudar a gente. Hay asambleas, hay organizaciones. Y eso es lo que es una asamblea. Pero Pablo dice, esta es una asamblea, pero ¿es de quién? De Dios. Ahí está diferente que cualquier club. Está diciendo Pablo, tu identidad eres una asamblea de Dios, eres única. Debe de haber una diferencia, debe de haber una distinción de toda la otra gente que se asembla en los templos en los que estaban metiéndose la gente. Esta no es una iglesia de Pablo, esta no es una iglesia del liderazgo de Corintio o de la membresía, esta no es una iglesia de la cultura de Corintio, esta no es una creación y una iglesia de la dominación, esta no es una iglesia de diferentes personalidades del pastor, de los líderes o de los miembros. Esta iglesia le pertenece a Dios y no te pertenece a ti. No es para ti. Somos la iglesia de Dios. Somos de Él y somos para Él. Y tenemos una teología incorrecta de que venimos aquí para nosotros. Pero si eres cristiano, has sido nacido de nuevo y verdaderamente eres seguidor de Dios, tú vienes aquí para Él. Lo sirves a Él. Por eso buscamos iglesias grandes, buscamos programas, buscamos qué podemos agarrar nosotros, cuando nosotros debemos de ver qué es lo que podemos hacer para Él. Tenemos esa manera de pensar. Pablo se enfoca aquí en las marcas de lo que es ser una iglesia de Dios. Comienza a decirnos qué son marcas o qué es lo que te define ser una iglesia de Dios, qué es lo que te hace diferente de las otras asambleas y de las otras iglesias. Y Pablo nos dice aquí que la asamblea está hecha de gente que santa, santos. Entonces el nuevo nacimiento de los santos, ese es el título que le puse aquí. ¿Por qué? Porque naces de nuevo y naces santo. Puedes decirte Santo Miguel, Santo Cornelio, Santo Tocho, y ese título te queda si eres de Cristo, si has puesto tu fe en Él. Pero quizás la gente no le va a caer muy bien que te traduzcas así.
debemos de recibir nuestro título con humildad, ¿verdad? Con humildad, pero la realidad es de que aquí lo que está diciendo Pablo es de que tú eres un santo, has sido santificado. La palabra simplemente quiere decir has sido apartado, consagrado. El término santo, que aquí está la definición de lo que es ser santo. Iglesia de Dios a los Corintios, santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Ok? ¿Qué es ser santo? Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son santos. Los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de ¿quién? De nosotros. Esto es lo que pasa cuando nos hacemos cristianos, somos santificados. Hemos sido reservados para el uso de Dios y solamente el uso de Dios. Esta es nuestra identidad fundamental, hermanos. Dios nos une con Cristo sobre la fe, hermanos, y somos plantados en Él. Él es santo y nosotros somos consagrados y somos apartados para ser ¿qué? Santos también, hermanos. La sabiduría de Dios, la efectividad y la irresistible llamado de Dios, cuando se predica el evangelio verdadero, el poder del Espíritu Santo te hace ¿qué? Un santo. Dios, cuando nos da el evangelio predicado, el evangelio es aplicado y el Espíritu Santo nos da el poder de ser llamados santos cuando somos unidos con Cristo Jesús. Qué raro se me hace esta carta, hermanos, porque si miras la cochinada y la forma de ser de estos cristianos, hermanos, y aún su identidad son llamados santos. Dios no les dice la iglesia de los perversos, la iglesia de los homosexuales, la iglesia de los que andan en esas cosas, o la iglesia de los que andan, la iglesia de Dios. ¿No los asombra eso? Aquí hay una gracia, hermanos. Esta gente estaba peleándose, estaban teniendo resentimiento el uno al otro, unos se creían superiores, unos estaban demandando el uno al otro en cortes públicas, estaban durmiéndose uno con el otro, participando en rituales paganos, se estaban emborrachando, hermanos, pero no nomás emborrachando, aquí viene la cosa, esta gente se estaba emborrachando en el templo durante la cena del Señor. En la iglesia, haz de cuenta que estás haciendo la iglesia y ahora le ponen la botella y más y más y más, estaban emborrachando en los servicios, en la iglesia. Por eso Pablo dijo, ni los paganos actúan o hacen estas cosas. Los paganos, los borrachos del mundo tenían más respeto en la casa de Dios que los santos. Amén. Y nosotros juzgando a los que están aquí en la calle, los otros juzgando al mundo, cuando dijo Cristo, no juzgues al mundo, que no sabes que un día vas a juzgar hasta los ángeles. Es más, dice, juzga a tu hermano, exhórtalo, ayúdalo, anímalo. ¿Qué andan haciendo juzgando? No quiere decir que no debemos de juzgar al mundo en la manera de que con la palabra de Dios y hay que hablar por lo que es correcto y todo eso, ¿verdad? Pero, hermanos, los incrédulos saben actuar mejor que estos paganos. Y todavía Pablo les dice santos, hermanos. Imagínate, hermano, nos levantamos en la mañana. A lo mejor, bueno, yo, hermanos, si ustedes no se quieren poner en mi lugar, está bueno, eso es ustedes. Pero nos levantamos en la mañana, nos miramos en el espejo, malos, pecaminosos, la regamos bien feo, con lujurias, queremos y deseamos lujurias, orgullo, enojo. Somos lazy, somos flojos en la palabra, en la oración, somos flojos, incrédulos, por eso estamos sin poca fe, porque estamos incrédulos, no le creemos a Dios, estamos preocupados cada rato y estamos consumidos, somos juzgamental,
y miles de otras cosas. Nos miramos en el espejo, hermanos, pero tu identidad no es en todo eso. Tu identidad, hermanos y hermanas, es en Cristo. Cuando me miro en el espejo, wow, no eres esas cosas, porque tu identidad nueva es en Cristo Jesús. Imagínate, hermano, esta iglesia, vamos a querer reaccionar así, hermanos, en pecado, vamos a caer y nos vamos a retrasar en veces en el pecado. Y muy apenas estamos agarrados de Cristo, nomás por la gracia de Dios estamos ahí agarrados de los puros pelitos. Y en veces desesperadamente con un corazón quebrado estamos agarrados de Dios, pero Pablo dice que no eres todas esas cosas, sino eres santo. Sí. No deseas eso. Ser unido con Cristo por el poder del Espíritu de Dios. Tú eres un santo, hermanos. Eres un santo si eres en Cristo. Si de verdad has tenido regeneración, si de verdad has clamado a Cristo, te has arrepentido de tu pecado, verdaderamente te digo, eres santo. Ya no eres esa persona, hermanos. Ahora eres dedicado para el uso de la gloria de Dios, eres consagrado para Él. Ahora a Él es al que debes de servir, y ahora tú eres ya santo. Hermanos, debemos de ser lo que de verdad somos, hermanos. Debemos de vivir nuestra identidad en frente del mundo para que ellos puedan ver un retrato de la santidad de Dios. Y Pablo les dice, paren de vivir la vida vieja. Ya no eres esa persona. Ya no eres esa persona. Para de decirte que eres esa persona. Ya no eres esa persona. Tú eres ya santificado. Eres santo. Eres un santo unido en Cristo Jesús. Y es tiempo de que comiences a vivir como lo que eres, santo. Nos está diciendo eso ahora también a nosotros. Mírate, hermanos, en veces podemos caer en nuestros cónyuges, en nuestros hijos, en nuestros hermanos en Cristo, hermanos. Podemos, es que esa persona, lo identificamos a esa persona, mira, esa persona viene nomás y ¿será un santo? Puede ser un santo y nosotros estamos, mira, esa persona nomás viene aquí y dice esto y lo otro, y esa persona siempre esto, siempre el otro, siempre. Lo identificas no como un cristiano, lo estás separando y lo estás poniendo en otra categoría. Eso es horrible, hermanos. Se sienta aquí un hombre que me conoce hace 25, 30 años y se puede sentar ahí y me puede oír predicando cosas que hice hace 25, 30 años. No quiere decir que no caigas en unas cuantas de esas cosas todavía, pero lo que tiene que entender la persona es que yo ya no soy esa persona, yo ya soy nueva creación, soy santo en Cristo. Y tenemos que parar de estar trayendo el pasado a la persona, a tu cónyuge, trayendo el pasado a tus hijos, al hermano en Cristo, trayendo el pasado al presente, de nomás estar allí identificándolos con sus pecados. Y lo que debemos de estar haciendo es identificándolo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Orando por ellos, velando por ellos, intercediendo por ellos, velando, hermanos. Y lo dudo, hermanos, lo dudo, que si tenemos mucho que decir malo de una persona, estamos verdaderamente orando. Si cada rato tenemos que pegarle a la persona, dudo. Si cada rato vemos y nos quejamos del donde estamos y esta persona, dudo que estemos orando como debemos orando. Porque el poder de Dios existe. La oración tiene poder porque el que le estás orando es Dios y Él tiene poder, hermanos. No quiere decir, hermanos, que simplemente estas son marcas ocasionales, sino esta debe ser toda la vida en la que debemos de vivir santos. Siempre que dice la palabra de Dios, hermanos, que dice aquí, esta es la identificación tuya,
Sí, cualquier lugar, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre invocando, siempre agarrándonos del nombre de nuestro Señor Jesucristo, dependiente del nombre de Cristo, nuestros hábitos, nuestra manera de pensar en la iglesia. Nosotros como iglesia debemos de siempre invocar y agarrarnos del nombre de Cristo, constantemente llamándolo en lo que vivimos, en nuestra posición, en lo que estamos nosotros, hacia donde vamos, hermanos, donde descansamos, que sea el nombre de Cristo Jesús en cada circunstancia, en cada momento. Y la pregunta es, ¿se puede decir eso de ti? ¿Se puede decir eso de ti? En veces, hermanos, pueden decir que lo que alumbra de ti es invocando y agarrándote del nombre de Cristo. La gente claramente puede ver esa característica de ti, clamando y agarrándote del nombre de Cristo cuando el temor cae. Cuando llegan las circunstancias difíciles, los problemas. Dios es el cuarto, quinto, sexto persona al que clamas primero, invocas. O tratas de ir a arreglar a tu cónyuge, a tus hijos, a tu circunstancia, a tu problema. Tus deseos los tratas de arreglar con cosas que no son Dios. ¿Cómo reaccionas? ¿Como una persona que no está agarrado de Cristo, sino como una persona, como una gallina sin cabeza? Con el drama y trayendo atención a ti. ¡Ay, Señor! ¡Ah! ¿O reaccionas agarrado del nombre de Cristo? Está en tu corazón. Hermanos, debemos de decir eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hermanos, alguien que está agarrado de Cristo, está agarrado de su palabra, está agarrado de la oración, porque la oración, una vida que no está orando en estas circunstancias, una vida sin oración es una vida de orgullo. Estás diciéndole: Dios, no te necesito, Dios. Una vida sin la palabra es una vida diciendo: Dios, no necesito tu dirección, no necesito tu luz. ¿Qué es tu definición de ser agarrado con Dios, hermanos? No puedes estar agarrado de Dios si tu vida no reflexiona en eso. Y Pablo está diciendo: mira, necesitas vivir tu identidad, ya no eres esa persona. Agarrados de Dios con la esperanza para nuestro futuro, para que crezca nuestro ministerio, para que podamos ser fieles, para que podamos descansar siempre en Él. Y Pablo finalmente nos da otro énfasis aquí y viene siendo, ¿qué dice? Lo que dice aquí, mira, hermanos, dice la que unión, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser unidos con todos los que invocan y se agarran del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos gente unida, hermanos, juntos, en cada lugar donde ellos confiesen, a cada hermano que confiese. Esa es la unión, hermano. Pablo quiere que entendamos que somos santificados en Cristo y somos llamados santos, y esta implicación es vertical. Aquí, vertical, sí. Vertical. Llamamos a Cristo, clamamos a Cristo, para que sea horizontal. Quiere decir con nuestros hermanos en Cristo. Esto tiene que pasar para que pase esto. Si no hay unión en Cristo, es que algo está mal aquí. Si no tienes un amor para tu iglesia y tienes más amor para el mundo, tus amigos del mundo, la familia está del mundo y las cosas del mundo, y no tienes un amor para los que son de la casa de Dios, hay un problema grave, hermanos. Una vez más, no quiere decir que estás perdido, porque aquí está pasando eso. Pero dice Pablo: arréglalo, no puedes estar bien, no puedes vivir así. Aquí está los principios de un cristiano dependiente de un corazón de Dios, es lleno del amor, de amor para la gente de Dios, para los cristianos.
Quien sean que sean, gente difíciles, donde sean que sean, en las áreas aquí, en las áreas en el norte, en el sur, en África, en gente que pienses tú, en donde sea que estén, tienes que tener un amor para la gente, un amor para las almas, primeramente. Hermanos, Cristo se llevó a 3 y Él es Cristo. No estoy diciendo que yo voy a poder tener esta comunidad con cada uno de ustedes, porque una relación verdadera, un discipulado, es difícil, hermanos, porque tienes que vaciarte a esa persona. Eso no es algo fácil, pero por eso tenemos la iglesia. Por eso yo agarro a unos, ustedes agarran a unos, el otro agarra a unos, y somos una comunidad en la que venimos y los estabilizamos, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, oye, somos una comunidad donde nos animamos el uno al otro. Dependemos, hermanos. Y somos santos, somos gente del Evangelio. Y tenemos acción dependiente. No reaccionamos sin dependencia a Dios. Hermanos, muchos de nosotros caemos y hacemos ministerios y andamos trabajando sin dependencia en Dios. O los levantamos en nuestras vidas y las decisiones que hacemos la mayormente no las consultamos con Dios. No dependemos de Dios. Nos levantamos y no estamos allá, señores, no, o sea, vamos y lo hacemos y ya lo hicimos. Y hay veces, sí, que sea la voluntad de Dios. Las cosas grandes quizás, no sé, se mira diferente en todas partes. Pero el punto es de que no estamos viendo cómo creamos nuestros hijos, lo que vemos, los estamos honrando, estamos dependiendo en Dios, en nuestras familias, en lo que hacemos, hermanos. Yo hago una meta, no es para que todos la hagan, si no quieres hacerla no la hagas, nomás es una meta para animarlos, porque yo sé que yo necesito unión con Dios y unión con mi esposa. Ese reto no quiere decir que todo, si no lo quieres agarrar, no lo agarres, ese no es el punto. El punto es, aquí está, les voy a dar un reto porque yo sé que yo batallo con esto. Yo necesito estar unido con Dios porque las cosas del mundo, así como la iglesia de Corintios nos comienza a jalar, comenzamos a caer, hay cosas que pasan. Yo necesito tener unión con Dios primero y luego con mi esposa. Lee Génesis. Ahí viene un sermón de las lecturas que estoy con mi esposa, ya viene un sermón para el San Valentín. O de la amistad y el amor, o como se diga. Pero hermanos, allí vemos que la mujer y el hombre, es bueno que el hombre deje a su padre, ¿verdad? Es bueno que seamos que carne de su carne, ¿verdad? Carne y hueso, ¿verdad? Que somos unidos uno. En otras maneras dice Dios que Dios nos dio varones a la mujer que era adecuada, que cabía con nosotros. O sea, es un rompecabezas y el pedazo cabe perfectamente. ¿Y por qué no estamos así ahorita con los matrimonios, hermanos? Es una pandemia peor que el coronavirus en esta nación, el matrimonio, hermanos. En las cortes el matrimonio ya no es definido así porque nosotros estamos como, no saben lo que es un matrimonio piadoso porque estamos como, no cabe el rompecabezas. Yo sé, es un reto, como, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito. Y para mí para cada quien se mira diferente. Yo lo tengo que hacer a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, porque si yo estaba dispuesto años atrás a levantarme, a hacer ejercicio, a ir a la pesca, a ir al rancho a esas horas, ¿por qué no me voy a sacrificar para hacerlo por Dios? ¿Por qué? Tengo chiquitos, no me van a dejar hacer nada. ¿Ok? No quiere decir que ustedes lo hacen esas horas. Cada quien lo hace alrededor de ustedes. ¿Cuándo me van a dejar en paz? Y dije a mi esposa, vamos a disciplinarnos, y ahí vamos. Nos sentamos y podemos nomás leer la Biblia, es todo. 20, 30, leemos la Biblia, no discutimos, leemos la Biblia y meditamos. Y la otra pelea es, con mi esposa, la otra pelea es, yo necesito tiempo con Dios solo también, y ella necesita tiempo con Dios solo. Esto no debe de tomar el lugar de mi relación con Dios.
Porque acuérdate, es así y luego así. Entonces, hermanos, hemos sido apartados, somos santos, y para poder nosotros ser efectivos y tomar nuestra identidad y crecer, no tomar, porque ya somos santos, ahora lo que nos falta es crecer en nuestra identidad. Ya eres santo, ya tienes la posición, ahora crece en esa posición. Yo necesito unión con Dios y con mi esposa. Y luego de ahí se va con los hijos, en la casa, todo lo que tú quieras. Hermanos, necesitamos una unión con Cristo. Viendo más cosas del mundo, más programas del mundo, más cosas en el teléfono del mundo, más Netflix en el mundo, más pláticas en el mundo, más amistades en el mundo, no te va a hacer más santo. El único santo es Dios. Y es el único que nos puede transformar más y más en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tenemos que agarrarnos de Dios. Eso tiene que haber una unión espiritual. Y aquí, hermanos, comenzamos el año, hermanos, juntos, estudiando este libro, esta carta, hermanos. Una vez les voy a dar una reta, no tienen que. Si lo quieren hacer, háganlo, hermanos. Es bueno para ustedes. Nos pone a contables. Uno de nosotros estamos siendo contables. ¿Sabes qué? Leí, no leí, qué hice. Órale, hermanos, te caíste, no te preocupes, agárrate otra vez. No ha sido fácil para que mi esposa me jale para cosas, y no ha sido fácil para que yo jale a mi esposa, pero no nos damos por vencidos, hermanos. Porque cuando crece un amor para la palabra de Dios, cuando crece un amor para Dios, ya se hace fácil, hermano, te levantas, las leyes y regocijas. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga. Y si están siendo una carga, una vez más, algo está mal. Algo está mal. Entonces Pablo les dice a esta gente horrible, dice, son santos. Eres un santo. Ya no te identifica tus mentirotas que te avientas, no te identifica las gritos y los enojos que te avientas, no te identifica cuando hablas bien feo y ires a la gente, ires a tu cónyuge o a tu familia, cuando estás hablando mal de otra persona, chismeando, no te identifica tus lujerias deseando a otra persona o deseando ser como otra persona, lo que estás viendo en tu teléfono, los deseos espirituales, las infidelidades espirituales, cuando tú estás viendo a otro hombre en una manera que no lo debes de ver, pero no lo estoy tocando, pero ya te fuiste en una fantasía, o una mujer y la estás viendo así. Cuando tú estás haciendo todo eso, aún así Dios dice, eso no te identifica, eres santo. Eres santo. Actúa como santo. Ese es el Dios, hermanos, que dijo Cristo Jesús, aunque nosotros fuimos que pecadores, aún así, este es amor. Aquí habla de amor, hermanos. Pablo dice después, aunque aún fuimos que pecadores, rebeldes contra Dios, este es el amor. Cristo murió por ti. Tu identidad ya no es las cosas en las que estás ahorita cayendo. Si eres de Cristo, si has sido regenerado, ya no eres eso. Yo pido, hermanos, que aunque este año estamos leyendo este libro, que ustedes se unan conmigo a tener una resolución del año, hermanos. Esta mañana los invito, los que quieran tener una resolución conmigo, que con la ayuda de Dios, hermanos, resuelvamos ser quienes de verdad somos. Gente apartada, consagrada, santificada de Dios. Que nosotros podamos ser santos, santificados, porque Dios nos ha llamado grandemente, con el Espíritu Santo nos ha convertido en estos santos, que nosotros podamos resolver y decir, ¿sabes qué? Este año como iglesia vamos a resolver ser quien somos, santos, hermanos, que haya santidad, ya no definirnos, hermanos, de nuestro pecado o cuando fallamos,
Porque vamos a tropezarnos, hermanos, pero que nos defina Cristo como gente santa de Él. No quiere decir que no los exhortemos, no quiere decir, hermanos, pero es una relación que tenemos, ¿verdad? Venimos hacia un lado, ya no estamos llamando hacia afuera, este es así, no, hermanos, que vengamos a ayudarnos a ser santos, a hacerlo, hermanos, que seamos una iglesia amorosa al uno al otro, que oremos, que nos preocupemos, pero que perseveremos o que que preservar la unidad, hermanos. Si hacemos eso, hermanos, por la gracia de Dios, no sabemos qué cosa grande Dios puede hacer en esta iglesia para su gloria, hermanos. Si de verdad ponemos a orarnos y a ser santificados, gente de Dios, santos, como Dios nos ha amado, agarrados de Dios, invocando su nombre, unidos, y no sabemos qué grandes cosas Dios puede hacer con esta iglesia, hermanos. Esta es la introducción de la iglesia de Corintios. Hermanos, mediten. Ya saben lo que vamos a leer. Estúdienlo, véanlo, oren. Oren, hermanos, por su palabra. Oren por el uno al otro. Oren que Dios y podamos ver santidad en esta iglesia, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Señor, arriba de todo, porque tú eres santo, Señor, tú eres el creador de todo y tienes toda autoridad. Gracias, Señor, que podemos ver, Señor, que tú hiciste a él pecado, aunque nunca pecó, para que podamos nosotros ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el resumen que Pablo tuvo, Señor. Dios lo hizo a él, a Cristo, pecado, aunque nunca pecó, para que cuando nos veas tú, Señor, ya no nos ves pecadores, sino nos ves justos, nos ves con la justicia de Cristo. Y cuando lo ponemos en esta perspectiva, Señor, en veces se nos olvida porque no lo ponemos en la vida práctica, y la iglesia de Corintios nos enseña la vida práctica. Podemos hablar de este texto y pensar que creemos, pero somos tan juzgamental, tan listos para cortar cabezas, Señor. Pero, Señor, es por tu gracia, Señor, que somos salvos. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a agarrarnos de ti, Señor, a crecer en nuestra identidad, que es ser santos. Ayúdanos a clamarte a ti, Señor. Trae unión, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Que todo sea para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.